Ya reaccionó. Bueno. Eh, ok. Nos quedamos hablando del momento de inercia. Vimos algunos casos. Entonces hablamos de la esfera del el disco o cilindro de una barra y especificamos que con esos ejes específicos que vuelvo a resaltar, es decir, que la esfera está girando por uno de sus diámetros o un eje que contiene a uno de sus diámetros, que el cilindro esté girando por su eje o que la barra esté girando de acuerdo a este eje. Entonces tenemos esos momentos de inercia. Y recordemos que el momento de inercia dependía del eje de rotación y depende de la distribución de masa, sea lineal, superficial o volumétrica, depende de cómo está distribuida la masa, pero que no dependía de omega. La situación que nos podemos preguntar es, bueno, ¿por qué razón, si revisan las tablas que suelen aparecer en los libros, inclusive en el libro de texto aparece una, generalmente solo se da la información cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa? Pero decimos, bueno, ¿y qué sucede si en realidad el eje de rotación no pasa por ahí? Y la situación es que si nosotros, entre comillas, memorizamos el momento de inercia para los diferentes objetos cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa, vamos a poder calcular el momento de inercia en otro eje. Y eso se puede hacer gracias al teorema de Steiner. O teorema de los, llamado también teorema de los ejes paralelos. Entonces, imaginemos que tenemos un cuerpo rígido, que el centro de masa esté ubicado por acá y que cuando el eje de rotación está ubicado en el centro de masa, pues ya hemos hablado que es la inercia en el centro de masa, e imaginemos que ese valor es conocido. Entonces, el teorema de Steiner afirma que si yo conozco el momento de inercia cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa, yo puedo calcular el momento de inercia cuando el cuerpo rígido gira en otro eje que no pasa por el centro de masa, pero que es paralelo a ese. O sea que podemos calcular el momento de inercia cuando el eje de rotación está ubicado en cualquier punto, pero es paralelo a ese. En ese sentido, yo puedo decir, imaginemos que ahora tengo un nuevo eje, que el eje de rotación pasa por ese punto y que evidentemente estos son ejes paralelos. Pero claro, lo único que tendría que definir es cuánta distancia hay entre los dos ejes. Es decir, cuánta distancia hay entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje que pasa por ese punto que he marcado en color rojo, y voy a decir que esa distancia es d. Entonces, si yo conozco la distancia al centro de masa, por así decirlo, porque en realidad es la distancia entre el punto y el centro de masa es la misma distancia entre cualquiera de los puntos de los dos ejes, ¿no? Entonces, si conozco la distancia del eje de rotación, del nuevo eje de rotación al centro de masa, yo puedo calcular el momento de inercia. Y vamos a decir que ese momento de inercia es igual a el momento de inercia en el centro de masa más la masa del objeto, del cuerpo rígido,
multiplicado por d al cuadrado. Pero claro, tienen que ser ejes paralelos. Pero de repente si yo conozco, digamos, voy a marcar aquí, si yo conozco la inercia para este eje, que voy a resaltar en color amarillo, yo puedo calcular la inercia en el otro eje, pero tienen que ser paralelos. Entonces, de repente, si yo quisiera calcular el momento de inercia para este eje, no podría saberlo porque, bueno, no podría saberlo a partir del eje de la inercia cuando el eje es el que tengo marcado en color amarillo, porque no es paralelo. Claro, debería conocer el momento de inercia cuando pase por el centro de masa, pero que sea un eje paralelo al eje en azul. Yo debería conocer el momento de inercia cuando el eje de rotación es este. Entonces, esa es la restricción. Tienen que ser entonces paralelos. Y la situación es que entonces si yo conozco este valor, notemos que lo que se agrega a ese valor es algo que es positivo. Porque d es esa distancia al cuadrado y m es una cantidad positiva. Por lo tanto, la inercia en cualquier otro eje, diferente a la inercia del centro de masa, va a ser siempre mayor o igual, ¿verdad? Considerando todos los ejes paralelos, ¿verdad? Aquí debemos resaltar eso. Es decir, la inercia en cualquier eje que sea paralelo al momento de inercia en el centro de masa que conocemos siempre va a ser mayor. Pero repito, comparando ejes de rotación paralelos. Entonces quiere decir que de entre todos los momentos de inercia, el mínimo, o sea, el momento de inercia más pequeño es el del centro de masa. ¿Por qué? Porque para otro eje paralelo yo le voy a agregar algo que va a aumentar ese valor. O sea que el mínimo momento de inercia de entre todos los ejes paralelos que podamos tener es aquel que pasa por el centro de masa. Y esa es la importancia. Entonces, quiere decir que lo único que tenemos que memorizar es la inercia del centro de masa y luego podemos calcular cualquier otro momento de inercia. Entonces, si vamos aquí a nuestros tres casos, entonces yo puedo preguntar cuál sería el momento de inercia cuando la esfera gira en un borde. En ese sentido, que esté girando en un borde es como que la pongan una pelota a rodar, ¿no? Y mencionábamos que esté girando en el centro es como que ustedes agarren una pelota y empiecen a... Bueno, le dibujé 6 dedos. Evidentemente el eje de rotación cambia, pero los ejes son paralelos, por lo tanto voy a decir que el momento de inercia cuando la esfera gira en el borde es la inercia en el centro de masa. Voy a ponerla aquí en el borde. Más, y lo que ocupo es la distancia que hay entre los dos ejes. Claro, como un eje pasa por el centro de la esfera y otro eje está en el borde, es evidente que la distancia entre los dos ejes es r para este caso. Entonces nos queda mr cuadrado. Por lo tanto, al hacer la suma, nos quedan 7/5 de mr cuadrado. Lo mismo lo puedo preguntar para un cilindro. Igual, cuando el eje de rotación está en el borde, sería un medio de mr cuadrado más la distancia, ¿verdad? Multiplicada por la masa, la distancia al cuadrado multiplicada por la masa, pero esa distancia entre el nuevo eje y el eje que pasa por el centro de masa vuelve a ser r.
solo que en este caso es el radio del cilindro. Entonces nos queda 3 medios de mr cuadrado. Y en el caso de la barra, si yo quiero, vean que tengo que buscar un eje paralelo. Si quiero este nuevo eje, es decir, cuando está en el borde, es la inercia en el centro de masa, que es un doceavo de ml cuadrado, más la distancia d, que en este caso estarán de acuerdo que es L sobre 2. Porque la barra tiene una longitud L, un espesor pequeño, por lo tanto la distancia del centro al borde es L medios. Entonces aquí es la masa por L medios elevado al cuadrado. Recordemos que D va al cuadrado. Entonces nos queda un doceavo más un cuarto, eso es un tercio. Un tercio de ml cuadrado. Y esto se podría hacer para cualquier figura para la cual ustedes conozcan el momento de inercia en el centro de masa y quieran conocer el momento de inercia de un eje que sea paralelo. Pero otra figura que puede ser de interés para determinar la inercia del centro de masa, aunque estamos hablando que la inercia del centro de masa o que el momento de inercia en general es para un cuerpo rígido, también existe o está la posibilidad de hacerlo para una partícula. Es decir, yo tengo una partícula de masa m, claro, como es un punto, evidentemente lo que puedo considerar es que el eje de rotación está a cierta distancia y ver que la partícula está girando a cierta distancia a partir de ese eje de rotación. De ver que la partícula está en una trayectoria circular. Y consideremos que la distancia que hay es a. Entonces, el momento de inercia, que ya no es en el centro de masa de la partícula, lo voy a definir a partir de la integral. La situación es que como R, recordemos que R que era la distancia del diferencial de masa al eje de rotación. Pero aquí no tiene sentido hablar del diferencial de masa porque la masa está concentrada en un punto. Por lo tanto, esta distancia de ese punto al centro de rotación es A. Bueno, al cuadrado. Entonces nos quedaría A al cuadrado, que sale del integral. Y al final de cuentas, el diferencial de masa, bueno, como no estamos hablando de una distribución, entonces la integral es simplemente la masa. Entonces se define que el momento de inercia de una partícula cuando está girando alrededor de cierto eje es a cuadrado m, y a cuadrado m es la distancia, ¿no?, de la ubicación de la partícula al eje de rotación. ¿Cuál sería? Recordemos que la energía cinética de la partícula es esto, ¿no? Perdón, K. Porque no hablamos de una distribución. Aunque sea un movimiento de rotación, en realidad la partícula no es una distribución de masa, entonces esta fórmula sigue siendo válida. Pero también, si estoy diciendo que tiene un momento de inercia, yo puedo hablar de la energía rotacional de la partícula, que sería un medio de omega, bueno, momento de inercia por omega cuadrado. El momento de inercia acabamos de ver que es m por a al cuadrado por omega cuadrado. Y lo puedo escribir así, un medio de m por omega por a
al cuadrado. Y en realidad hay que recordar que si la partícula se está moviendo a lo largo de un círculo, entonces esa velocidad tangencial, su magnitud es a por omega. Entonces vean que al agarrar la fórmula de la energía rotacional, obtengo la misma expresión de la energía rotacional. En realidad es que es la misma cosa, dado que es una partícula. En una distribución vimos que la primera expresión no es válida porque hay puntos dentro del cuerpo rígido que tienen una rapidez diferente. O sea que si es partícula puedo usar cualquiera de las dos energías. Si es un cuerpo rígido, pues estoy obligado, un cuerpo rígido en rotación, estoy obligado a utilizar energía rotacional. Si es un cuerpo rígido que está en traslación, o sea que todos los puntos tienen la misma rapidez, entonces puedo utilizar la primera. Pero para partículas es el único caso que puedo usar las dos. Otra situación que tenemos que resaltar del momento de inercia es que vean que los momentos de inercia dependen de características de los sólidos, de las figuras, las masas, dimensiones, etc. Pero en estos tres casos, si yo digo que tengo una esfera de radio R, o sea que el radio va a ser evidentemente diferente de cero, la masa va a ser evidentemente diferente de cero, igual para el cilindro, igual para la barra. Entonces, para estos objetos, se me fue el zoom. Ok, para estos objetos están de acuerdo que esos momentos de inercia son positivos. En ningún caso van a ser cero, porque serían cero únicamente en el caso de que el radio fuese cero o que la masa es cero y no tendría sentido hablar de un cilindro de radio cero o de una esfera de masa cero. Entonces, en la mayoría de los casos, por no decir casi todo, por no decir todos, el momento de inercia no es cero. Pero en el caso de la partícula sí puede ser cero. ¿Por qué? Porque en el caso de la partícula, el a cuadrado no es dimensión de la partícula. El a cuadrado representa la distancia al eje de rotación. Entonces, si yo tengo que la partícula está girando en un eje que pasa justamente por la partícula, entonces ahí sí el momento de inercia sería cero. ¿Por qué? Porque la distancia de la partícula al eje de rotación es cero. Entonces es el único caso donde podemos considerar o tener más bien un momento de inercia que es igual a cero. ¿Preguntas hasta ahí? No, ok. Vamos a otra situación. Voy a hacer aquí abajo. Entonces, el momento de inercia en el centro de masa de la esfera es 2/5 de mr cuadrado. El momento de inercia del disco es 1/2 de mr cuadrado. El momento de inercia de la barra. Y hay que recordar que estas fórmulas especifican qué eje de rotación es el que se está considerando, ¿no? Entonces, lo que quiero que observen es que en el caso de la partícula, el momento de inercia es la masa por una distancia al cuadrado. Que en el caso de la partícula es la distancia de la partícula al eje de rotación. Pero que todos los momentos de inercia, todos, se van a poder escribir como la masa por una distancia al cuadrado. Ahora que en el caso de la partícula, repito, en el caso de la partícula, ese a cuadrado es una distancia física, es decir, es la distancia
del eje de rotación a la partícula. En el caso de la esfera, si yo reescribo esta fórmula como la masa por distancia al cuadrado, debería escribirlo así, ¿no? Si yo escribo la inercia al centro de masa del disco, es raíz de 1/2 por r al cuadrado, y en el caso de la barra sería así. O sea, escribirlo simplemente para decir que todos los momentos de inercia, todos se van a poder escribir como masa por distancia al cuadrado. Solo que en este caso, estas distancias no tienen o no son distancias físicas, como en el caso de la partícula. Porque la partícula sí, A es la distancia de... aquí, 2/5 de R, no estamos diciendo que es la distancia del origen a tal lugar. O no, no en el sentido de la partícula, por así decirlo, sino que estamos reescribiendo el momento de inercia como el producto de dos cosas. Masa por una distancia al cuadrado. Entonces, si eso se hace, esa distancia en todos los casos se suele llamar radio de giro. Yo lo represento con un R sub 0. Entonces, ¿qué es el radio de giro? No es una distancia física. Es decir, no, ¿cómo lo podríamos decir? No tratemos de ver de dónde a dónde va esa distancia. O sea, es decir, es una cantidad que sus unidades son de distancia, porque es algo multiplicado por radio, pero no representa una distancia física como en el caso del momento de inercia de la partícula. Entonces, el radio de giro solo me permite decir, y otra vez el zoom, que todos los momentos de inercia en el centro de masa, o en realidad en cualquier eje, se van a poder reescribir como eso, masa por R sub 0 al cuadrado, pero que el radio de giro tiene sentido únicamente para la inercia en el centro de masa. Entonces, no es una distancia física, no es que vamos a buscar medir a una distancia raíz de 2/5 de R, ¿qué sucede? No. Quizás ahorita no va a tener ningún tipo de interpretación así. Entonces, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, no sé qué pasa con esto, que cada vez que lo muevo se va al zoom. Ok. Por ejemplo, en el caso de la esfera, el disco, la barra, yo tengo una fórmula específica para eso, pero dado, claro, debo conocer ese factor de 2/5, debo conocer la masa y el radio. Entonces, en realidad, el concepto de radio de giro no es de tanta utilidad. Pero imaginemos una figura que por cuestión de tiempo es necesario conocer su momento de inercia, pero que no tenemos una fórmula directa, sino que estamos obligados a en cada ejercicio hacer la integral. Por ejemplo, hablamos de la que es una polea mixta o un rodillo. De repente podría ser algo así. Un rodillo podría ser
un rodillo más simple que solo sea así. Entonces, claro, ahí se deben conocer eh, todas las dimensiones, es decir, la masa de esta parte, porque lo puedo ver como dos cilindros conectados, ¿no? Entonces, ocupo la masa de esta parte, ocupo la masa de esta parte, ocupo un radio interior, ocupo un radio exterior. Pero lo que normalmente me dicen es cuál es la masa del rodillo. Entonces, si me dan la masa, todo el rodillo, necesito saber cuánta de esa masa está acá y cuánta está acá, porque lo veo como dos cilindros. Entonces, hay que dar un montón de información, porque si yo quiero la masa en cada porción, yo requiero entonces la longitud en cada. Entonces, si hablamos de una polea mixta, que va a aparecer bastante, y necesitamos el momento de inercia, entonces hay que darles todos esos datos y plantear la integral y el cálculo de momento de inercia, pues evidentemente va a llevar algún resultado. Pero lo que se hace normalmente es para ahorrar, dar toda esa información, darles el radio de giro. O sea, dárselos como dato. Entonces, ¿para qué me sirve el radio de giro? Acabamos de decir que todos los momentos de inercia en el centro de masa se pueden escribir como la masa por radio de giro al cuadrado. Entonces, si le damos el radio de giro de esta polea mixta, no es necesario que calculen esa integral para calcular el momento de inercia, sino simplemente el momento de inercia de esa figura es la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces digamos que esa es la ventaja. O sea que en el caso de las esferas, eh, cilindros, barras, que ya tienen una fórmula conocida, pues no hay necesidad de dar un radio de giro como dato. Pero claro, el radio de giro se lo definen así. Es simplemente un valor de forma que el momento de inercia del centro de masa es la masa del objeto por ese valor al cuadrado, pero que no es una distancia física. No es que yo voy a decir, es que el radio de giro es la distancia de acá a acá. No, no le vamos a dar ese sentido. O sea, esa distancia es una cantidad en metros, es decir, imaginemos que el radio de giro nos da 1.2 metros. Y que yo puedo medir de acá a 2.2 metros, pero no le doy ninguna interpretación física a esa distancia. ¿Sí? Entonces, comúnmente, cuando son poleas mixtas, el radio de giro es un dato. Preguntas hasta ahí. Hay que notar que el radio de giro es el momento de inercia en el centro de masa, ¿verdad? Pero que imaginen que yo veo la polea mixta, la veo de frente, y lo que veo es esto, ¿no? O sea, la miro de frente y veo eso. Veo como que fueran dos círculos, ¿no? La situación es que, claro, si el eje de rotación está pasando por el centro de masa y veamos que el centro de masa de la polea mixta, qué sé yo, va a estar en este eje, va a estar en este eje, pero va a estar a cierta profundidad. Claro, para saber dónde está requiero las masas de las dos partes, pero digamos que está por acá, solo por decir, ¿no? Puede que esté
a cierta profundidad en el cilindro más grande o en el más pequeño, depende de cuánta masa tenga en cada lado. Pero en todo caso, visto de frente, yo voy a ver que este eje pasa por el centro de masa. Pero puede suceder, ya dijimos antes, que el eje de rotación en realidad sea otro y que esté girando en el borde. En este borde, o que pueda girar en este borde. Bueno, y hay alguien dice, bueno, ¿y cómo puedo imaginar que gire en ese borde? Imaginemos que en el primero ponen una rampa acá y ahí puede girar. Y en el segundo, que fuera el rodillo con dos extremos y lo ponen, qué sé yo, en rampas así, como con un hueco. Entonces igual la poder girar, pero el eje de rotación sería el que tengo marcado en azul. Entonces, aunque el problema de el radio de giro, recordemos que el radio de giro lo uso para obtener el momento de inercia en el centro de masa. Si no está girando en un eje que pasa por el centro de masa, y en este caso el eje resalto es el eje de rotación es el eje del rodillo. Pero si no está girando en ese eje, porque gira en uno de los bordes, entonces lo que tengo que utilizar es Steiner. Debo utilizar el teorema de Steiner cuando gire en otro lado. Y esto es algo que los estudiantes olvidan bastante. Con el radio de giro obtengo la inercia en el centro de masa. Si el eje de rotación no pasa por el centro de masa, pues tengo que utilizar el teorema de Steiner para buscar cualquiera de los otros ejes. Y eso es algo que repito que los estudiantes olvidan bastante. Bueno, si recordamos la tabla de equivalencias que teníamos en algún lugar acá, ya hemos visto el equivalente de la masa, el momento de inercia, de la energía cinética traslacional, es la energía cinética rotacional. Entonces hay que hablar ahora del equivalente de la fuerza. Y ese equivalente le vamos a llamar momento de torsión. En algunos libros aparece como torque y en otros aparece como, si son libros de repente de autores españoles, aparece torque. Dicen el torque y dicen la torca. La situación es la siguiente. Si nosotros tenemos una partícula, o sea, si veamos lo que hicimos en la primera unidad, tenemos una partícula de cierta masa, pero claro, va a ser vista como una partícula, entonces yo la represento o la veo como un punto. Y estarán de acuerdo que si tengo una partícula que está sin interacción con nada, ni siquiera voy a tomar en cuenta la interacción con un planeta, o sea, no voy a tomar en cuenta el peso. Y si yo dibujo una única fuerza, digamos que si yo empujo esa partícula en esta dirección y no hay más fuerzas que están siendo aplicadas, pues el objeto se va a mover en dirección de la fuerza. Yo puedo incluso decir que mi fuerza la puedo prolongar de manera indefinida en ambos extremos, simplemente para decir que esa es la extensión de la fuerza y se le conoce como línea de acción de la fuerza. Y repito, es una extensión indefinida de la fuerza. Entonces, si tengo un único objeto, que es una partícula, y yo aplico una fuerza sobre ella, es evidente y es la única fuerza que el objeto se va a mover en el sentido de la fuerza. O que el objeto se va a mover
en esa línea de acción de la fuerza. Pero imaginen que ustedes tienen, y pueden hacer el experimento, que ustedes tienen sobre una mesa, tienen su celular o un lápiz o un borrador, o algo, bueno, algo que sea un poco no tan pequeño. Imaginemos que su celular, visto desde arriba, y ustedes simplemente dicen, ok, van a aplicar una fuerza con el dedo en un lugar, o sea, y tiene cierta dirección. Esa fuerza, digamos, va así, y que acá, visto desde arriba, yo lo veo así. Y voy a ver la línea de acción de la fuerza, que sería esta. Entonces, sucede que a diferencia de una partícula, si ustedes hacen el experimento y empiezan a aplicar esa fuerza con su dedo sobre su celular en diferentes puntos, la pregunta es, ¿será que el objeto se va a mover en la misma dirección de la línea de acción de la fuerza o en la misma dirección de la fuerza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seguro. En diferentes puntos. O sea, empujen el celular con el dedo abajo o arriba y vean lo que sucede. Va a girar. Donde resulta que no gira es cuando la fuerza está, ustedes aplican una fuerza, ya sea en la parte de arriba, perpendicular a la cara del celular y que pasa más o menos por el centro geométrico del celular, en uno de estos dos casos. O sea que, claro, pasa por el centro de masa, pero aparte de eso, tiene que ser perpendicular al celular. Por ejemplo, en el caso de abajo aquí, de repente esta fuerza que pasa por el centro del celular, la línea de acción pasa por el centro, pero aquí lo que va a suceder es que va a tender a girar. En estos casos no. En los casos en el que está más a la derecha, fuerza perpendicular a la cara del celular que pasa más o menos por la mitad va a implicar que el movimiento sí va a ser en dirección de la fuerza, pero en otros casos no. En realidad, el caso donde sí se va a mover, en el sentido que apliquemos la fuerza, es debido a que, claro, como recordemos que el centro de masa de un objeto es el lugar donde concentramos toda la masa, entonces aquí juega un punto importante que toda la masa esté concentrada ahí, pero también que la fuerza sea perpendicular a la cara del celular. Pero en general vimos que el comportamiento que que tenemos al aplicar una fuerza en un punto específico, a diferencia de una partícula, es que, claro, la partícula se va a mover en esa dirección, pero que en el caso del cuerpo rígido, dependiendo de dónde estén aplicando la fuerza, o sea, el punto donde está actuando la fuerza, va a ser el giro que pueda tener. Si ya la fuerza, aunque tenga la misma magnitud, actúa en otro punto, el giro puede ser diferente. Entonces, esa situación nos
resalta el hecho que mencionamos en la clase de miércoles, que aquí es importante el punto donde esté aplicada la fuerza, que cuando es una partícula teníamos un sistema de fuerzas concurrentes, pero en el caso de ser un cuerpo rígido, cambia el efecto que tenga la fuerza si el punto de aplicación cambia. Pero claro, lo que estamos viendo es que al haber un giro, decimos que la fuerza tiene la capacidad de producir rotación o de contribuir a la rotación. Similar al concepto de trabajo. El trabajo, recordemos que se puede ver como la capacidad de la fuerza de producir movimiento o de contribuir al movimiento. Entonces, el torque es una definición muy similar. Y lo vamos a decir así. Perdón, producir rotación alrededor de un eje. Y esto es importantísimo. Porque claro, porque aplican la fuerza en diferentes puntos y la rotación se produce ya sea en el sentido del reloj o en el sentido contrario, pero eso cambia. Entonces, es la capacidad de la fuerza de producir. Producir, recordemos que no siempre, porque aquí estamos hablando de que es la única fuerza, la que tengo marcada en la que apliqué al celular con el dedo es la única fuerza. Si hubieran varias fuerzas, podemos decirlo de contribuir, en vez de producir, de contribuir a la rotación del objeto. Pero claro, así como decíamos antes, ¿no? Una fuerza no siempre produce movimiento y aquí una fuerza no siempre produce rotación, pero podemos ver el torque como la capacidad de contribuir a esa rotación cuando tenemos varias fuerzas. ¿Esa capacidad de qué depende? Para ello pensemos en ejemplos cotidianos. Miren que tienen una puerta. Aquí están las bisagras. Imaginemos una puerta de esas de vidrio y la mayoría habrá experimentado, qué sé yo, abrir la puerta. Claro, la puerta cuando son de vidrio tiene una barra ahí para justamente empujar. Y queremos abrir la puerta y aplicamos, generalmente agarramos con la mano en este extremo y aplicamos una fuerza. Pero quizás alguien alguna vez trató de abrir la puerta aplicando la fuerza justo en el centro de la barra o alguien aplica la fuerza muy cercano a la bisagra. Entonces creo que es algo que habrán observado en su momento, que si yo aplico la misma fuerza en los tres casos, estoy aplicando la misma fuerza, de repente, ¿cómo lo podría decir? Tienen bueno, no la sensación, sienten que cuesta menos abrir la puerta cuando ustedes están aplicando la fuerza justo en el lugar lo más alejado posible a la bisagra. En realidad todos los picaportes de las puertas, generalmente se colocan lo más alejado posible de la bisagra, casi pegando al extremo de la puerta. Hay algunas puertas, entre comillas, modernas que ponen un picaporte ahí al centro, pero estarán de acuerdo que es un resultado medible de manera cotidiana. Si yo aplico la misma fuerza en los tres puntos, cuesta menos en lo que estoy alejado más. Ahora, si estoy diciendo que cuesta menos moverlo,
Estoy diciendo que la capacidad de la fuerza para producir rotación es más grande porque estoy sintiendo que me cuesta menos abrir la puerta. Pero claro, ¿de dónde me estoy alejando? Del eje de rotación, que aquí obligatoriamente el eje de rotación que se va a tener es un eje que pasa por el extremo donde están las bisagras porque la puerta va a girar obligatoriamente ahí. Repito, el eje de rotación en algunos casos podría cambiar dependiendo del movimiento, pero aquí como la construcción es esa, a menos que ustedes rajen la puerta o la destruyan, no va a girar en otro lado que no sea un eje que pasa por la bisagra. Entonces, entre más me aleje, entre mayor sea la distancia entre el eje de rotación y el punto donde estoy aplicando la fuerza, mayor capacidad voy a tener para producir rotación. Segundo, si yo decido, por aquí los tres casos comparamos con la misma fuerza, pero si yo decido abrir la puerta agarrando el soporte o poniendo la mano a la mitad de la puerta, pues si yo quiero abrir la puerta para que me cueste menos, entonces lo que hago es aplicar más fuerza. Así podría compensar, es decir, yo en un punto más alejado tendría que aplicar menos fuerza para producir rotación que un punto en el medio. Pero si yo incremento esa distancia del eje de rotación al punto de aplicación o incremento la fuerza, pues estoy incrementando la capacidad de producir rotación, estoy incrementando el torque. O sea que depende de la distancia y de la magnitud de la fuerza. También depende de cómo coloquen la mano al abrir la puerta. De repente, si ustedes aplican la fuerza perpendicular a la puerta, pero sí, qué sé yo, si la fuerza, aunque están bastante alejados, están en el extremo más alejado de la bisagra, pero la fuerza la aplican con cierto ángulo, ponen la mano casi vertical, entonces van a sentir que cuesta más. Otro ejemplo práctico, ¿no? Cuando asumo que todos alguna vez han cambiado una llanta o han visto cómo se cambia una. Si tienen la llanta y lo que tienen ahí es la llave, he buscado un dibujo en internet, pero no lo encontré, pero digamos que fuera esto. O sea, ponen la llave para aflojar un tornillo de una llanta. Y lo que sucede es que normalmente los tornillos están, por no decir otra palabra, extremadamente socados. El eje de rotación, estarán de acuerdo que la llave va a girar en este eje que pasa justamente por el tubo de la llave que va al tornillo. Y nosotros tenemos que aplicar, voy a poner un poquito diferente esto, tenemos que aplicar fuerza acá. O sea que nuestra fuerza se aplica, digamos, con las dos manos, haciendo fuerzas en direcciones contrarias para hacer que gire. Pero resulta que el tornillo está extremadamente socado. Y no tenemos la opción de la cuestión hidráulica o de del, bueno, sí, de la cuestión hidráulica. Bueno, es que no es hidráulica en todo caso. ¿Cómo es que se llama? Olvido el nombre de esto. De la pistola con el compresor para girarlo. Entonces, el tornillo está extremadamente socado, nuestra fuerza
tiene la capacidad de producir rotación, pero no es lo suficiente, no es la rotación suficiente para poder zafar el tornillo. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Con esto voy a terminar. Número 1, tratamos de aplicar mayor fuerza. ¿Cómo? Pues lo típico es pararse sobre la llave, empezar a brincar sobre la llave para que nuestro peso genere una mayor fuerza. Pero de repente eso no funciona. Entonces la alternativa que normalmente se hace es que se pone en un extremo un tubo, se le agrega ahí, se coloca un tubo, se mete el tubo en la barra, en uno de los extremos, y aplicamos la fuerza en ese punto. Quizás estamos aplicando la misma fuerza, pero lo que estamos haciendo es aumentar la distancia que hay entre el punto donde estamos aplicando la fuerza y el eje de rotación o el eje por el cual debe girar. Entonces, claro, al aumentar esa distancia, estamos aumentando la capacidad de producir rotación y esa capacidad va a llegar a un momento que va a ser suficiente para poder zafar el tornillo que estaba extremadamente socado. Entonces, aquí vemos los dos factores, ¿no? Depende entonces esa capacidad de la magnitud de la fuerza, depende de la distancia de la fuerza al punto, de la distancia del punto donde aplicamos la fuerza al eje de rotación y también depende de cómo estemos aplicando la fuerza. Porque claro, si la fuerza no la aplican con cierta dirección y la aplican así, van a sentir que les va a costar más. Pero todo esto nos sirve para comprender eso, ¿no? ¿De qué depende? Son tres factores, de la magnitud de la fuerza, la distancia que hay entre la fuerza y el eje de rotación, y tres, la dirección que le demos la fuerza en el punto donde estemos aplicando. Sí, cuando en la siguiente clase vamos a ya definir matemáticamente lo que es el momento de torsión, que es, y como nos vamos a dar cuenta, es un vector. Preguntas hasta ahí. La idea de esto se puede aplicar a un montón de cosas. También se pueden ejemplificar el uso del torque, cómo aumentar la capacidad de producir rotación en un destornillador, en muchas aplicaciones. No sé si hay alguna pregunta. No, recuerden entonces el examen de la segunda unidad mañana de 2 de la tarde a 4:15. Es decir, si tienen 2 horas para hacer el examen, se les va a dar 15 minutos para tomar las fotografías. Nos vemos entonces el lunes.